Les damos la bienvenida, buenos días, desde la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional del Nordeste. Nosotros estamos iniciando este ciclo de charlas con autores. Yo soy la licenciada Patricia Posancini, responsable de la organización de este evento y del programa de formación de usuarios de esta biblioteca y de otras, aparte de otras actividades. Hoy estamos presentando esta videoconferencia denominada El Libro, Pasado, Presente y Futuro, que estará a cargo de la destacada y conocida especialista por todos en bibliotecología y ciencia de la información, Rosa Emma Monfasani. Esta actividad surge de las actividades programadas para el ciclo Charlas con Autores, implementado desde el año 2023 a través del Departamento de Hemeroteca de esta dirección, que se encuentra orientado a la construcción de espacios que permitan conocer de cerca a los protagonistas de nuestra cultura, interactuando con distintos autores y referentes socioculturales, con el fin de generar un entorno compartido de experiencias interpersonales. Por otra parte, queremos también señalarles sobre la videoconferencia que va a estar habilitado el chat para recibir sus consultas o dudas u opiniones, los cuales van a ser respondidos al culminar la presentación de la autora. También avisarles que este encuentro está siendo transmitido en vivo por nuestro canal de YouTube de la Dirección General de Bibliotecas y por nuestras redes sociales. En cuanto a la grabación de este encuentro, como el material compartido por la autora, van a ser enviados a los correos de quienes nos han brindado su inscripción para que puedan recibir este material, y también va a estar subido en la página web de esta Dirección de Bibliotecas. Nuestra invitada especial, Rosa Emma Monfasani, es bibliotecaria y profesora en Ciencias de la Información, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Ha participado como docente y autora de numerosas obras y publicaciones y ha aportado a la formación y perfeccionamiento de diferentes generaciones de profesionales de la información. Es especialista en formación de usuarios, gestión y planificación de bibliotecas, tratamiento y organización de la información, competencias y objetivos de desarrollo sostenible y en cooperación bibliotecaria. Es miembro fundador de la Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria desde el 2001. Fue coordinadora de la Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios Renaviar, impulsando el Registro Profesional de Bibliotecarios Argentinos. Integra el Comité Coordinador de Resiaria, Red de Redes de Información. También tiene una amplia trayectoria en la docencia, desempeñándose como profesora de la especialidad en diferentes universidades nacionales, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Juan y de la Universidad Nacional de La Plata, y también de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Fue directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, ha presidido la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, conocida como ABGRA, y ha integrado por más de 10 años en los distintos comités organizadores de las reuniones nacionales de bibliotecarios y del Encuentro de Bibliotecas Universitarias. Asimismo, ha sido premiada por instituciones nacionales por su destacada labor profesional y actualmente brinda asesoramiento en bibliotecas, dicta cursos y conferencias en el país y en el exterior, y es escritora de numerosas obras de la especialidad. Hoy tenemos este beneplácito de contar con su presencia para brindar la charla sobre el libro Pasado, Presente y Futuro. Así que damos la bienvenida a nuestra querida profesora Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No sé, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Porque hubo Perfecto. algunos inconvenientes técnicos y bueno, aquí Sí. está lluvioso y en fin, ¿no? Es complejo hacer la transmisión. Como nos hemos demorado algunos minutitos en comenzar, trataré de no extenderme mucho para que todos tengan la posibilidad de hacer sus consultas. En primer lugar, quisiera agradecer a la UNE
por la invitación. Yo diría charla, no videoconferencia, porque ya no la hice tan como conferencia en sí misma. Pero bueno, es mejor que sea una charla y que podamos intercambiar. Y especialmente quiero agradecer a Patricia Ponsacini, que es la persona que estuvo hablando recién y que me ha presentado. Quiero agradecer esta invitación. Bueno, yo voy a compartir mi presentación y sobre eso nos vamos a basar, ¿sí? Bueno, el libro pasado, presente y futuro. Bien, no sé qué estamos esperando o qué esperan ustedes, de qué cosa o de qué voy a hablar sobre el libro. Lo estuve pensando mucho y dije, tengo que hablar como el libro, como cosa en sí misma, tengo que hablar para saber qué pasó en el pasado, cómo estamos en el presente y cómo será el futuro en forma, digamos, como objeto en sí mismo. Yo creo que no. Yo creo que tendríamos que presentarlo de otra forma. Por ejemplo, aquí hice como una especie de contenido donde mencionaré, por supuesto, primero el libro, y luego dije, tienen que estar, o tienen que intervenir, mejor dicho, otros autores. Por ejemplo, los autores propiamente dichos del libro, o sea, otros actores de la profesión, los usuarios o lectores, los profesionales de la información, y por último puse unas estadísticas para refrendar un poquito esto que estamos diciendo. Por supuesto, van a contar con una pequeña bibliografía al final para que puedan consultarla. Desde el punto de vista del libro, yo quiero mostrar un poquito cómo se socializó el libro a través de la época, de las diferentes épocas, y hablar un poquito de sus condiciones en lo que tiene que ver la brecha digital, cultural, social, económica, etc. Van a decir, bueno, cada maestro con su librito, acá aparece Rosita haciendo sus definiciones. No, no es una definición para que ustedes sepan qué es un libro. En realidad, yo lo que quiero manifestar es esta sinonimia que tiene, que ha puesto, digamos, o que da la Real Academia Española, que es el libro como volumen, como tomo, como ejemplar. Por eso dice hoja de papel. Yo me acuerdo cuando nos enseñaban, había una definición que decía que el libro debía tener tantas hojas y demás. Yo creo que hoy ese concepto ha cambiado, ¿no? O sea, podemos tomar que entonces es, entre comillas, un conjunto de muchas hojas de papel o de otro material, semejante que encuadernada forman un volumen. También es una obra, si vamos al contenido, una obra, un texto, es una obra científica, es una obra literaria, o cualquier obra que tenga una extensión determinada para que forme ese volumen del que hablábamos recién. Y por último tomé otra definición que dice que es cada una de ciertas partes principales en que suelen dividirse las obras. Por ejemplo, los libros de la Biblia, los códigos, las leyes, etc. Bien, aquí hice como una especie de línea del tiempo, no me voy a poner a hacer una historia del libro en sí misma, porque bueno, eso ya lo conocemos y lo hemos visto durante mucho tiempo y quizás lo seguimos viendo. Pero tomé desde las pinturas rupestres, porque si no tuviéramos ese indicio de cómo fue en esa prehistoria, en esa época, no podríamos conocer nuestra historia. Fíjense que es una forma de transmitir, y estábamos diciendo de ver un poco el contenido, ya sea las manos o los dibujos de casa y demás. Luego apareció ese intercambio comercial que hicieron con las tabletas de arcilla, yo diría intercambio comercial porque al principio fue para hacer las cuentas. También tenemos el rollo de papiro. Fíjense que el rollo de papiro era considerado como un volumen. O sea, ya tenemos un concepto más armado del libro. En cuanto al códice de pergamino, estos estaban unidos, como ustedes saben,
con algunas tiras o ganchos y demás, y ya tenían el carácter del libro, o sea, se podían abrir y hojear como un libro y se escribía generalmente de los dos lados. Bueno, este dibujito del monje copista que todos conocemos, porque, ¿qué pasa? El conocimiento o el contenido del libro estaba muy limitado en esa época, muy limitado. Aquí abajo quise mencionar la imprenta china, porque nosotros siempre nos referimos a Gutenberg con la creación de la imprenta, pero en realidad fueron los chinos que en el 868 ellos utilizaron, y en el 1041 los tipos móviles. Bien, dijimos la imprenta de Gutenberg, y pasó a América en el 1540 en México, o a México. Ya ingresados a nuestro país tenemos a Córdoba en 1766, y en 1810, como todos sabemos, llega a la imprenta de Niños Expósitos en Buenos Aires. Eso es, ¿por qué cuento todo esto? Y me van a decir, qué aburrido, otra vez tenemos que ver todo esto que ya hemos visto. Pero es una especie de evolución, porque si queremos llegar a la época moderna, tenemos que ver un poco cómo fue a través de las épocas. Entonces aparece la imprenta moderna, con linotipia. En 1962, en Estados Unidos, tenemos la red ARPANET, que es una red para comunicación entre ellos, y después se amplió a distintos lugares del mundo. Aparecen las tarjetas perforadas, los soportes, o sea, ya podemos incluir libros en distintos soportes, como es un CD-ROM, por ejemplo. Ustedes recuerdan cuando nosotros poníamos, bueno, quizás las personas más grandes, los jóvenes, ya lo tienen allí, ¿no? Ya lo pueden extraer, digamos, de esa virtualidad o de otro tipo de software y demás. Pero los soportes y los software fueron cambiando, y nosotros hemos utilizado hasta estos disquetes para 1969, entonces el primer mensaje de esa red ARPANET que había mencionado antes, cuando mencioné la red ARPA, y en 1991 lo que podríamos denominar la W, o sea, las direcciones a través de Internet. 1991. Quiere decir que hay la difusión se hace masiva. En 1993, la imprenta digital es una forma diferente de imprimir los libros. Luego, en 1995, las redes sociales, esto después ustedes lo van a poder ir ampliando para ver cómo fueron surgiendo las redes sociales. En 2001 recién aparece el libro como ebook, el libro electrónico. De 2002 al 2016, entonces hay un auge importante de esas redes sociales, y fíjense en esta parte cómo en 2 años, mejor dicho en uno, de 2009 a 2010, se extendieron las conexiones. Y por supuesto yo puse 2023, pero en realidad la inteligencia artificial apareció mucho antes, y por eso puse esas 2 flechitas hacia un lado y hacia otro. Y bueno, esto nos trae otro tipo quizás de complicaciones. Aparece más lo que podríamos decir la problemática de la información, quizás la desinformación respecto a la inteligencia artificial y cómo debemos utilizarla. Bien, les decía entonces respecto a los autores, porque ustedes a lo mejor preguntan cómo es una fuente de inspiración, o cómo nos inspiramos los autores o las personas que tratamos de escribir. Yo digo tratamos y entre comillas, porque nunca es un producto acabado. Yo creo que a lo mejor a quienes trabajan o tienen otras actividades se les hace un poquitito más difícil hacer la escritura. Pero para quienes ya hemos pasado un tiempo en estas cosas, yo digo que esa fuente de inspiración surge un poco
de la vida, ¿no? De la vida diaria, de lo que va ocurriendo. Yo me centré en nuestra profesión y por eso, según las circunstancias, comencé a hacer algún tipo de escritura porque quería plasmar y transmitir un poco lo que yo veía, o sea, desde mi punto de vista. Traté, viendo que en la bibliotecología no se escribía tanto, por lo menos en cuanto a libros, ¿no? Porque hay autores que han escrito y que escriben muy, pero muy bien y significan muy bien lo que es la bibliotecología. Ese no era mi interés era tratar de plasmar lo que se iba viendo, lo que sucedía, digamos, ya en principio fue en la biblioteca en donde yo trabajaba y respecto a los usuarios, por eso surgió la inspiración, digamos, viendo cómo se manejaban esos usuarios. Más adelante trabajé sobre un libro sobre competencias bibliotecarias porque yo dije, hay competencias y habilidades que a veces el bibliotecario no tiene, claro, y no sabe dónde puede trabajar. El bibliotecario no solo trabaja en bibliotecas o puede trabajar en bibliotecas, sino que puede hacerlo en cualquier tipo de institución. Después pensé que veía y viendo los programas de estudio en todo el país, y no digo en el exterior, ¿no? Cada país tiene su idiosincrasia. Pero viendo un poco eso dije, ¿por qué viendo que son diferentes los planes de estudio, los programas y demás? Yo dije, ¿por qué no hacer un libro de introducción a la bibliotecología donde pongamos, digamos, los sectores que interesan? Por eso aquí yo tengo mi libro, Introducción a la Bibliotecología, porque a veces no recuerdo ni el índice de los libros, y en principio puse de qué trataba la bibliotecología, la gestión de las unidades, la gestión de la colección, los procesos técnicos, los servicios, y por último terminé aquí en los valores éticos de la información, porque a veces van surgiendo temáticas y nos van llevando a hacer una cosa u otra. ¿Cómo ejecutar la obra? Porque eso a lo mejor muchos de ustedes por ahí se preguntan, y bueno, ¿cómo ejecutamos o cómo hacemos esta obra? Y es un poquito, a pesar de que somos bibliotecarios, por lo menos en mi caso, un poquito desordenado. Ahora tenemos antes lo hacíamos en papel, y después en máquina de escribir, y ahora, por supuesto, en los medios electrónicos, una computadora y demás. Pero bueno, yo digo que hay que armar una especie de carpeta y tirar ahí un poco, por un lado, la bibliografía que encontramos o tenemos, por otro lado, ir armando los temas que después se van a transformar en capítulos, y así entre una cosa y otra, el que apareció último puede ser el primero puede ser el del medio, etcétera, etcétera. Más o menos esa sería una forma, pero no quiero extenderme mucho en esto porque hay otros temas para tocar. Bueno, protección de la obra, porque aquí me refiero a los derechos intelectuales, digamos, del autor, y que en esta época son por ahí bastante difusos, ¿no? Y pueden ser modificables si tomamos, por ejemplo, si consultamos alguna aplicación, digamos, de la inteligencia artificial. Y podría trastocarse un poco esa obra del autor. Quiero decir que ahora corre más peligro que antes cuando se fotocopiaba o se transmitía digitalmente. O sea, no era el apropiarse de la obra en sí mismo, sino que en realidad lo que sucedía era hacer copia y era un problema de derechos de autor, aunque el autor, como sabemos, no cobra mucho por las obras que hace. Usuarios lectores. ¿Por qué puse usuarios lectores? Una vez estaba leyendo y vi que un bibliotecario muy conocido, por lo menos el de nuestra época, decía que los usuarios no es lo mismo que lectores. O sea, usuarios son todos,
pero lectores no son todos. Entonces aquí dije, tomemos alguna cuestión. ¿Por qué leemos? ¿Leemos por placer? ¿Queremos despertar emociones? ¿Qué nos motiva a esa lectura? Bueno, pueden ser cuestiones de estudio, puede ser que tengamos justamente un momento de recreación y leamos algún tipo de literatura. Puede ser que querramos conocer en forma técnica o científica o tener unos nuevos conocimientos. Puede ser que nosotros querramos investigar, en fin. O sea, que motivaciones para leer hay muchas. El problema es que haya una comprensión del texto leído y que eso no sucede, sobre todo cuando la lectura es obligatoria o no se sabe incentivar de alguna manera. ¿Y por qué digo esto? Porque la comprensión del texto no solamente sirve para integrarse en la sociedad, no solo sirve para comunicarse con los demás, sino que provoca eso que habíamos dicho antes, esa inspiración, esa generación de conocimiento que nosotros tenemos que realizar. ¿Para qué? Para hacer un nuevo producto, para generar justamente un nuevo conocimiento. Por eso puse generación de contenido. Y por eso me estoy refiriendo más a estos puntos en cuanto al libro. Si nos referimos a los profesionales de la información, bueno, entonces podríamos decir que ya sabemos y que todos por ahí lo hacemos, inclusive si es una biblioteca grande o una biblioteca pequeña, la persona que esté al frente, especialmente esa persona, tiene que gestionar esa información, tiene que pensar qué tipo de biblioteca es, qué tipo o qué materiales va a adquirir justamente para sus usuarios. Tiene que saber o tiene que pensar si lo hará si ofrecerá el material en forma impresa o en forma online. Tiene que interpretar esos materiales, no puede ofrecer lo que aparece en mercado sin tener una referencia, digamos, de la utilidad que pueda generar. Tiene que formar a los usuarios, por supuesto, para ver cómo utilizan esos materiales. Y una actualización profesional infaltable. Esa actualización profesional, yo no diría que cada tanto tiene que actualizarse. Yo creo que en este momento esa actualización, dentro de lo posible, tiene que ser diaria. No hacer cursos, asistir a charlas o conferencias, jornadas y demás, sino que tiene que buscar la forma de ver cómo actualizar ese conocimiento que surgió ahora y el que va a surgir dentro de un rato, ¿sí? O sea, tiene que congeniar un poco lo que ya tiene con lo por venir. Y por supuesto, no vamos a hablar de la aplicación de tecnologías, que aunque no sepamos manejarlas, disculpen, tenemos que conocerlas, tenemos que saber para qué sirven, en qué las vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí yo les hice, ¿cómo se dice? Trasladé porque busqué, dije, a ver, ¿qué encuentro sobre el libro? ¿Qué estadísticas hay? Sinceramente, no hay muchas estadísticas. Por ejemplo, encontré esto, que es la producción de libros por país. No estamos tan muy ubicados, estamos en un lugar 18. Fíjense ustedes que primero, ¿quién? China. Yo creo que tiene que ver un poco también por la población, por la cantidad de población que tienen cada país o cada lugar. Bueno, luego Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Rusia, Alemania, India, Indonesia, Francia, etcétera, etcétera. Pero me pareció interesante que tuvieran este aspecto o esta presentación, digamos, y pudieran ver cómo era esa producción de libros por países. Les puedo decir que me pareció interesante que los datos no son datos de carácter
estatal, no son datos estatales, son, o sea, de gubernamentales o de los diferentes países. Son datos que dan algún tipo de institución porque tienen alguna necesidad. Por ejemplo, a ver, porque no puedo, ahí está. Por ejemplo, esto encontré hasta del 2012 al 18, y estas son publicaciones según las diferentes provincias y cómo se han ido incrementando y en algunas cosas, en algunos aspectos, cómo han ido menguando, digamos, en cuanto a la producción. Esto lo van a poder ver después con detenimiento. Es un informe anual. Todo esto está producido por la CAL, ¿sí? O sea, la Cámara Argentina del Libro. Pude extraer de ahí. ¿Por qué los traje de ahí? Porque a ellos les interesa hacer este tipo de informes por un problema de las empresas, por un problema de las editoriales, por un problema de ventas. Bien. Esto que está aquí también lo extraje de, todo está en la bibliografía que he puesto aquí, y lo extraje también de la Cámara Argentina del Libro. Son, ¿cómo se dice? Son las temáticas, digamos, abordadas en las distintas publicaciones. Literatura es lo más amplio, es el 27%, el 18% ciencias sociales, literatura infantil y juvenil el 13%, bueno, tenemos también otros, también con un 13%, después derecho, arte, religión, etcétera, etcétera. Bien, esto también es un canal de distribución, cómo se distribuyen las publicaciones. También cuando ustedes vean aquí CAL, es porque está tomado de la Cámara Argentina del Libro, que es lo único que encontré, ¿no? Este es un punto para que, yo creo, para que las bibliotecas pensemos un poco, ¿no?, en este aspecto que nunca hemos tomado en cuenta, ¿no?, de cómo se distribuyen estos libros o los libros en general. Bien, aquí por tipo de soporte, por ahí es un tema que ya nos interesa un poquito más. Fíjense ustedes, aquí tenemos el electrónico, que es esta línea negrita. Luego tenemos la parte física, que es esta línea del medio, y esto nos da un total de 34, ¿no? Esto está expresado en miles, o sea, 34.000, etcétera, etcétera. Pero es la producción que hay hasta ahora, porque todavía no nos hemos habituado a esa lectura digital. Es más fácil mover un libro. Por ejemplo, yo ahora que estaba hablando y tuve que mirar un poco el libro de Introducción a la Bibliotecología para ver cuáles eran los capítulos que había ingresado. O sea, si no tendría que tener algún otro equipo para que yo pudiera mirar eso y poder explayarme aquí en pantalla completa. Bueno, esto ya está tomado del 2023 de la Cámara Argentina del Libro también, y son las publicaciones digitales. O sea, cuando digo versión digital, es porque del impreso se ha digitalizado a diferentes formatos. Y cuando digo nativo, es porque hablo de los nacidos digitales, los que ya nacieron como un producto, así entre comillas, electrónico, ¿no? Y ese es un formato, ya sea un PDF, un EPUB, etcétera, etcétera. Lo mismo que cuando digo acá, digitalizados a diferentes formatos, lo mismo, un PDF, un EPUB, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, estos son porcentajes, no los voy a leer, son muy aburridos, pero por lo menos para que ustedes tengan una idea. La 3, entonces, que no habían visto, era el canal de distribución, que era lo que estaba diciendo recién y que podía ser interesante para las bibliotecas. La 14 es la evolución. Acá está, esta la dejo un poquito para que ustedes vuelvan a ver, y es lo que les interesa en realidad, creo yo. Es el libro electrónico, que es la liñita negra que vemos acá abajo,
el libro físico, esta azulcita, y, ¿cómo se llama? Y el total en miles, ¿no? En miles para la producción que va de 2016 a 2023. Lo estoy pasando así porque tengo miedo de abrir la pantalla completa y que no se vea, ¿sí? ¿Lo ven ahora? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bueno, bien. Entonces, bueno, aquí está la parte de lo que yo decía de la versión digital, o sea, que nació como un impreso y que se trasladó, que se digitalizó a diferentes formatos, y el nativo, que son los que nacen directamente como un formato, como puede ser un PDF, un EPUB, o sea, hecho en la computadora y después transformado a distintos formatos. Bien, estos, lo ven también, son los primeros audiolibros registrados. Creo que me pareció que era interesante, ¿no? Ver cómo tenemos aquí un registro, se dice que se registraron por lo menos en el informe dice eso, 118 audiolibros y que 63 de ellos están editados por el sector editorial comercial. Los otros son de carácter diferente porque están editados a nivel nacional o por otro tipo de organizaciones no comerciales. Bueno, esto leer en pantalla o en papel, se hizo una encuesta, también les puse en la bibliografía Mena Roa en el 2023, me pareció que era bastante actualizada, ¿no? Y pone distintos países, como ustedes pueden ver acá, España, México, India, Chile, Reino Unido, y habla del porcentaje de encuestados, dice que son usuarios de libros en formatos físico o electrónico. Y aquí dan los porcentajes de lo que es electrónico, que ya lo ven que es el violáceo, el violeta, y de lo que es electrónico, que está en línea celeste. Bien, esto lo tomé del CINCA, en el 2023, también doy la referencia, y es el equipamiento que existe en el hogar, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la brecha digital o si no? Bueno, de esto hay bastante. Fíjense ustedes de los porcentajes, ¿no? Para acceder a diferentes servicios o bienes culturales. El celular 97%, la conexión a internet 92%, por ejemplo, una tablet la poseen 25%, computadoras un 62%. Creo que es importante además por el desarrollo que puede hacerse en la biblioteca para el uso de este tipo de conexiones, ¿no? O sea, yo lo estoy dando en ese sentido, porque si tengo que transmitir un libro y digo, léanlo en formato electrónico en su casa y me dice, no tengo computadora, no tengo tablet, no tengo conexión a internet o algún otro tipo de instrumento electrónico que no posee, no podrá leer ese libro. Entonces, esto es algo bueno también para saber cómo tenemos que manejarnos en las bibliotecas. Ya estoy terminando. La lectura de libros por formato en Argentina de 2013 también es del CINCA al 2017 y 2022. Ustedes vean aquí, por ejemplo, los libros en papel, es este verde más clarito, o azul más clarito, o celeste más clarito, y el libro en formato digital es este que vemos aquí. Siempre es mayor la lectura, o por lo menos por ahora es mayor, la lectura, o más significativa quizás, la lectura en formato papel. La frecuencia de lectura también es una encuesta realizada por el CINCA en el 2023 y es por tipo de soporte. O sea, leyó libros impresos en papel, 28% es la respuesta, 20% en electrónico. Y así sucesivamente para el libro digital, 12%, 8% y 31% nunca lo ha leído. El verde clarito es ocasionalmente y el verde oscuro es habitualmente lee, ya sea en papel, en electrónico o
nunca ha leído. Bien, los géneros más leídos, también tomados del CINCA, es 2013, sobre el año 2013, 2017 y 2022. Tenemos en primer lugar cuentos, en el 2013, historia, novelas, en el 2017 historia, cuentos y novelas y biografía, y en el último tenemos en el 2022 textos escolares. Esto puede haber sido también debido a la pandemia, ¿no? O sea, en la época de pandemia, entre, digamos, el año 2021, se leía más este tipo de cosas, y recién en el año 22 se pudo leer más sobre textos escolares. Bueno, esto es para finalizar, disculpen los inconvenientes que hemos tenido, y yo puse, el pasado fue escrito, o sea, es sobre el que nosotros nos basamos, para conocer, para generar un nuevo conocimiento. El presente se está escribiendo, o sea, hoy yo escribí y mañana ustedes, o mañana yo escribiré otra cosa. Y el futuro es una hoja en blanco. No podemos predecir qué va a pasar en el futuro con los libros. Los formatos cambian muy rápidamente. Mi preocupación, por ejemplo, es que la perdurabilidad que tiene el libro impreso y la problemática, digamos, que existe con la parte electrónica por los cambios de hardware y de software, y entonces no sé de qué forma, porque eso siempre fue una preocupación, cuánto se va a conservar el libro en ese tipo de formato que hoy pueda surgir. Bueno, lo último es la bibliografía, y ustedes dejo de compartir y los escucho. Gracias, Rosa. Uno de los comentarios que hacían la consulta es sobre que en esta era de la modernidad tiene miedo de que desaparezca el libro físico. Decía una de las participantes. ¿Qué podría comentarnos sobre esto? Bueno, no, futurista no soy. Mi preocupación también es que desaparezca, pero no creo que vaya a desaparecer. Nosotros vamos a basarnos siempre en lo que tengamos a mano. Si yo estuve hablando al principio de que estaban las pinturas rupestres para saber qué pasaba en esa época, ¿cómo voy a dejar el libro para saber qué pasó en determinado momento? ¿Cómo voy a dejar de leer el libro? Ustedes vieron, por eso puse las estadísticas. Ustedes vieron cómo todavía se lee muchísimo en papel. Entonces no creo que el libro digital, llamémoslo así, el libro electrónico, el libro virtual, o como ustedes quieran llamarle, sea suplante. Y yo creo que todo es como todas las cosas, ¿no? Debe haber una especie de entendimiento, digamos, entre eso. Pero me preocupa más cómo lo va a utilizar el bibliotecario, porque nosotros somos bibliotecarios, ¿no es cierto? Y cómo lo vamos a hacer llegar al usuario, cómo se va a consultar, cómo la preocupación, y como les decía hoy, es el problema de la desinformación, digamos, en la parte electrónica, donde los contenidos pueden ser más variables o variados. Sí, no sé si respondí, pero... Sí, tenemos varias preguntas, pero las vamos a tener que pasar por correo porque se nos está terminando el tiempo. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Sí, quería comentarles con respecto a eso del libro, que acá, por ejemplo, y a nivel nacional se está haciendo una segunda suelta de libros. En distintas bibliotecas están haciendo suelta de libros y nosotros también. Y impresiona gratamente cómo la gente busca el libro físico, la palabra escrita. Y también vimos... Sí, eso de la suelta es... Vimos, por ejemplo, que... Sí, no. Sí. No, eso de la suelta es una cosa muy importante. Nosotros desde Reciaria hicimos una gran difusión
de la suelta de libros, porque además eso incita a la lectura, ¿no? O sea, uno ve cierta curiosidad, esa palabra curiosa, que hay que incluirlo, ¿no? Y es una forma de dividir toda la lectura, porque la lectura está, pero la lectura, ¿cómo con todo eso? ¿Cómo trabajamos con eso? Así que me parece eso de la suelta de libros radiales por televisión, y lo mismo pasa con los libros. Los formatos se van cambiando y se van fortaleciendo las maneras de acceder a los contenidos y a los textos, pero en el momento de elegir, la gente busca, le atrapa tener un libro en sus manos, y eso es muy gratificante ver cómo jóvenes, no solo personas grandes, sino jóvenes quieren ese tipo de contacto con el libro. Y una de las últimas preguntas, antes de que se finalice la comunicación, consultan, dice, ¿qué relación tiene un autor con su libro? ¿Por qué es importante un libro? Bueno, un poco lo dije cuando hablé de los autores, ¿no? Qué sé yo, porque un libro, y disculpen que diga esto tan groseramente, es como un hijo, es un hijo de nuestra creatividad, imaginación, de algo que queremos plasmar, y verlo, ya les digo, verlo así, perdón que lo muestre, ¿no? Pero verlo en impreso es algo, no sé, yo los tengo todos acá atrás mío, ven que hay una bibliotequita, bueno, ahí tengo, y los saco y los pongo. El otro día vino mi hijo y me dijo, ay mamá, vos sos de biblioteca, está todo desordenado. Acá tenés uno de introducción que está, y acá hay otro. Digo, no, porque yo lo saco para leer, para estudiar. Así como leo en internet y como leo, trato de leer todo. Pero ya les digo, yo soy una persona grande que hoy no está trabajando con un horario fijo, digamos, y tengo más posibilidad de hacer este tipo de cosas. Pero ustedes ya van a poder. Lo que pasa es que yo incito justamente a que escriban, aunque sea un artículo, algo corto. No, en la biblioteca me sucede tal cosa o tal otra, sino algo que hayan visto y que puedan desarrollar y que sea de utilidad para otros. Todas las experiencias son útiles para los demás. Yo me nutro ahora con esta charla porque veo el tipo de preguntas y capaz que ahí ya me está generando algo para hacer una columna por ahí, para como esas que suelo preparar por ahí, porque esa también no es un libro, pero todo tiene que estar ordenado, todo tiene que tener una idea inspiradora. Luego yo voy a hacer una especie de, digamos, de resumen, lo voy a desarrollar y voy a hacer una conclusión, porque subrepticiamente mi opinión tiene que estar en eso de alguna manera, ¿no? Esa sería un poco, en líneas muy generales, la idea. Y otra pregunta dice, ¿es importante para el lector la consulta? El acceso a diferentes fuentes facilita la comprensión, la crítica, la formación de opinión, de conocimientos. Considerar la formación de usuario en las bibliotecas de instituciones educativas. Comenta una de las Ethel, una de las participantes. Sí. Yo quisiera que después, si me puedes hacer llegar todos estos comentarios, porque si veo los nombres de las personas, algunos ya me estuve fijando y hay un montón de gente que conozco, por supuesto, y a lo mejor les puedo, claro, contestar. Son seguidores. Si no, te los mando a vos para que los tengas y demás. Perfecto. Sí, eso que antes estaba hablando, perdón que yo voy retrocediendo quizás en lo que digo, ¿no? Estabas hablando y hablabas de que nada suplantó a nada, ¿no? O sea, la televisión a la radio, el cine a la televisión, etcétera, etcétera. Es más, yo diría que hay cosas que vuelven. ¿Qué te parece si yo ahora, trabajando o haciendo algo, no pongo la radio, o a veces pongo la televisión? No la miro, pero escucho. O sea, aparte de ser una compañía, me informa, me despierta también inquietudes. Yo creo que nada muere. Todo hay que complementarlo. Y eso que decían de los usuarios es lo que hicimos siempre, es enseñarle a utilizar lo que tenemos en la biblioteca, lo que les puede servir
y demás, ¿sí? Me parece perfecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces por cuestiones de tiempo vamos a cerrar para que no se nos corte la comunicación. Acá, a ver, dice, soy licenciada en Ciencia de Información, trabajo en Biblioteca Sí, Escolar de Secundaria, tengo en cuenta lo sí, que había dicho cuando a los diferentes soportes de educación de usuarios. Bueno, uno de los comentarios. Y después son muchos comentarios similares de lo que es la inteligencia artificial y los libros electrónicos que tienen miedo que desaparezca el libro impreso, pero creo que ya más o menos fue respondida a esas consultas. Bueno, queremos agradecer profundamente la buena voluntad y profesionalismo de Rosa Monfasani por compartir con nosotros esta conferencia o charla sobre la cual es importante destacar que la repercusión que ha tenido ha sido muy importante. Hemos tenido casi 300 inscritos para asistir a esta charla. sí, sí. Gente de distintas provincias del país, Sí, participantes. los estuve viendo, me alegró muchísimo, pero también vi que había gente del exterior, ¿puede ser o yo estoy...? Participantes también Mm, de Chile, de Ecuador, de Brasil, ah, que se han involucrado también y que han mandado sus mensajes en el chat. Y también por la cantidad de comentarios muy buenos, positivos, que han sido volcados en el chat, que después lo vamos a estar transmitiendo. claro, Bueno, vamos cerrando y el material y la grabación de este encuentro lo vamos a estar enviando a los correos de quienes se inscribieron y si no, pues va a estar subido en la página de la Dirección General de Bibliotecas de la universidad. bueno, yo quería decirles, perdón, Sí, cómo que no. estoy a disposición de quien quiera preguntar, ahí está mi mail, están mis datos, siempre los voy a escuchar. No sé si voy a contestar en el momento, suelo hacerlo. Pero si no, en algún momento les voy a contestar y bueno, y podemos ver, qué sé yo, podemos responder alguna inquietud. Muchísimas gracias, Rosa, por su buena voluntad y sencillez de poder participar de este encuentro. Y agradecemos a todos por haber participado de esta charla y los estamos esperando para una próxima reunión. Muchas gracias. Chaucito. Bueno, bueno, muchas gracias Patricia por la invitación, ¿eh? Hasta pronto. Hasta Y pronto. disculpen los inconvenientes por Ha ahí, salido viste, todo bien. uno está un poco nervioso y a lo mejor sucede eso. Bueno, gracias Patricia, nos vemos.